Vamos a pedirle que busque en su Biblia Efesios 4, y vamos a estar leyendo del versículo 20 al 24. Efesios 4 del 20 al 24. Usted puede decirlo así con voz de trueno, si ya lo tiene, con un buen amén. Amén, gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre, en esta hora venimos orando por esta palabra maravillosa, bendita, que tú nos has dejado, Señor, como una instrucción para encontrar la senda, Señor, hacia la vida eterna. Oro, Señor, para que bendigas en esta mañana a cada uno de mis hermanos, Señor, que cada uno pueda llevarse un consejo de tu palabra, Señor, y lo atesore en su corazón. Oro, Señor, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo, y que nuestro corazón se disponga para recibir la palabra de parte tuya, mi Dios. Padre, que uses mis labios para llegar, Señor, al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, como un pámpano, Señor, trae fruto. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. En el versículo 20 nos dice que no hemos aprendido así de Cristo. Y como no hemos aprendido así de Cristo, no debemos andar como aquellas personas que han andado en la vanidad de su mente. Aquellas personas que transitan por la vida carentes de propósito y sin ningún fruto, que se mantienen ciegos, que mantienen sus ojos vendados, es decir, aquellas personas que andan en su propia manera de vivir. Y como dice el apóstol, como una mente entenebrecida, alejada de Dios. Y este principio lo encontramos desde los inicios, allá en el jardín del Edén, donde estaba Satanás. Y él habló de acuerdo con ¿qué? De acuerdo con los deseos de la mujer. Porque aunque el relato en Génesis es breve, posiblemente esto se llevó a cabo en un proceso bastante largo, porque el enemigo habló de acuerdo a los deseos de la mujer. Él conoció que estaba en el corazón de la mujer, que estaba en el pensamiento de la mujer, y entonces él habló de acuerdo a esos deseos, y ella fue engañada. Su conciencia fue engañada. Esto quiere decir que su conciencia fue oscurecida. Existe una relación entre engaño y oscuridad. En Génesis 1 nos dice que la tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía, sin ningún orden, sin ninguna forma. Y solo a través de la luz, a través de la manifestación de la luz, se restaura el orden de Dios para la tierra. De igual forma, es solo con la luz de Dios, su palabra, que podemos nosotros ser iluminados, ver y entender la verdad. Solo es a través de la palabra cuando usted se limpia, cuando usted transforma su manera de pensar. ¿Por qué? Porque usted viene programado de un mundo. Usted viene programado de un mundo. Viene con un chip de naturaleza caída. Y por eso ha estado viviendo de acuerdo a esa naturaleza caída.
Sus mentes estaban oscurecidas, estaban alejados de la vida de Dios. Estábamos viviendo en la ignorancia y en la degradación muchos de nosotros. Nosotros hoy no hemos aprendido así de Cristo. Si realmente le has recibido, si realmente has aprendido la verdad que está en Cristo, ¿qué significa haber aprendido la verdad que está en Cristo? ¿Qué significa aprender de Cristo? Aprender de Cristo significa recibirlo, significa obedecerlo, significa imitarlo. Oiga eso, significa recibirlo. Pero no solamente se quede en recibirlo, necesitamos obedecerlo. Pero además de obedecerlo, tenemos que imitarlo, tenemos que seguir sus pisadas. Y la única manera en que podamos seguir sus pisadas, la única manera en que podamos imitarlo, es a través del conocimiento de su palabra. Cristo, dice Juan, es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y si le hemos llegado a conocer, obedeceremos sus mandamientos. De lo contrario, nos convertiremos en mentirosos si decimos conocerlo, pero no obedecemos sus ordenanzas. Esto lo que nos está diciendo es que usted puede levantar mucho sus manos, usted puede venir a la iglesia, usted puede decir que conoce la palabra de Dios, pero eso no es suficiente. Es necesario obedecerla. De lo contrario, no lo digo yo, lo dice el apóstol Juan, el apóstol amado, nos convertimos en mentirosos. Y ahí hágase un análisis introspectivo usted, a ver cómo anda usted con la palabra del Señor. Porque a veces en el camino no es que le aparece el enemigo, no es que se le aparece el Señor, sino que dentro de su permisibilidad le van a suceder cosas que van a bofetear su rostro, porque usted necesita ser transformado. Y va a ser en el hermano que está a la par, en el hermano, en la familia que está a la par, donde usted reciba esa bofetada. Y entonces cuando usted va a reaccionar, tiene que acordarse, soportándonos unos a otros. Soportándonos unos a otros, amándonos. Y eso a veces no es tan fácil. Cuando nos golpean el ego, cuando nos golpean el orgullo, eso no es fácil. Y sobre todo cuando tenemos aires de grandeza, ¿verdad? Porque todos en algún momento queremos tener algo más, pero cuando el Señor nos priva de esas cosas, nuestro orgullo es abofeteado. Pero tenemos que aprender de gente como José, que fue vendido, que fue maltratado. ¿Para qué? Para ser pulido, para cumplir un propósito en Dios. Porque usted no nació por casualidad, usted tiene un propósito en Dios. Yo creo que ya habíamos hablado de eso. Y ese propósito usted tiene que buscarlo en Dios. Por ejemplo, los muchachos de la alabanza. Yo le decía a David el viernes que estuve con ellos, de la importancia de la gente de alabanza, porque es una gente que tiene que transportarse a la presencia misma de Dios. Y me pueden decir muchas cosas, pero usted puede ver cuando Saúl era atacado por el enemigo, ¿qué sucedía? ¿A quién llamaba? Llamaba a David. ¿Para qué? Para que el enemigo se retiraba. Y David se ríe porque cree que era él, pero no era usted. Era alguien similar. Entonces, esa es una función importante y cada uno de nosotros cumplimos un propósito y una función importante, pero tenemos que ser obedientes a la palabra. Ahora bien, si hemos oído de Cristo, si hemos sido enseñados por Él, entonces, ¿qué ha sucedido? Lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, ¿o no? Y usted se ha puesto a meditar
y no apresuradamente. ¿Qué significa la palabra Señor? ¿Qué significa que usted tiene un Salvador? Porque muchas veces somos ligeros en leer la palabra y no meditamos en ella, no nos detenemos en ella para garantizarnos que estamos entendiendo bien el concepto que tenemos que entender cuando decimos que Jesucristo es el Señor. Y creo que usted lo ha dicho muchas veces. Pregunto, ¿Jesucristo es el Señor? Porque muchas veces queremos de Jesús todo lo bueno, pero no las pruebas, no el sufrimiento, no el servicio, no el esforzarnos, no el dejar nuestra comodidad. Queremos todo, pero no queremos dejar nuestra zona de confort. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros, en la medida en que nuestra voluntad se va rindiendo y se deja moldear por la palabra. Tenemos que entregarnos. Tenemos que decirnos, Señor, aquí estoy, pero de corazón, y permitir que el Espíritu Santo forme a Cristo en nuestro corazón. Para que usted pueda decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en usted, cuando usted ha sido moldeado a la forma de Cristo, usted tiene que reaccionar como Cristo. Tiene que adoptar una actitud resuelta, una actitud firme, de echar de usted todo lo pecaminoso y afirmarse en todo lo que Dios le ha provisto. Dios le ha provisto. Yo sigo pensando en mis tiempos, ¿qué hizo Pablo cuando lo garrotearon? Cuando lo dieron por muerto, cuando lo tiraron por ahí. Que este hombre se para y sigue predicando, sigue enseñando. No se quejó. Yo digo, ¿qué hizo el Espíritu Santo ahí? ¿Qué hizo el Espíritu Santo en aquellos que estaban próximos a ser quemados? Y mientras encendían la hoguera, ellos cantaban cánticos al Señor. ¿Qué operó el Espíritu Santo ahí? ¿Qué acción tuvo el Espíritu Santo? O aquellos que fueron aserrados, los mártires. ¿Qué función? Por eso tenemos que estar afirmados en todo lo que Dios ha provisto a través de Cristo y en Cristo, para que podamos descubrir esas maravillas, esos secretos ocultos que todavía no han sido revelados, esos misterios que trae el Evangelio. La comprensión de esta verdad, de saber qué es lo que Dios ha provisto en Cristo, es el modelo ideal que conduce al corazón de Dios. Usted debe de conducirse al corazón de Dios. Yo no sé, cuando un hijo suyo llega y le empieza a adorar, cuando un hijo le hablan bien de ese hijo a usted, ¿qué pasa en su corazón? Posiblemente es algo más grandioso cuando le hablan bien de nosotros al Señor, cuando el Señor nos ve cómo estamos actuando, cuando el Señor ve cómo estamos modelando a su hijo, estamos llegando a su corazón. Es mucho más importante en quién nos convertimos que en lo que poseemos. Es más importante modelar a Cristo, buscar más de la presencia del Señor que lo que usted pueda abarcar en esta tierra, de lo que usted posee, porque muchas veces, dependiendo de la cuenta de nuestro banco, a eso depende de nuestra seguridad y no de parte del Señor. Porque hemos tomado nosotros una decisión eterna, porque hemos tomado una decisión eterna, por eso es más importante
lo que somos en Cristo que lo que poseemos. Estamos viviendo, estamos testificando que pertenecemos a Dios. Nuestro testimonio está diciéndole a las personas de su barrio, de verdad, él es un cristiano, ella es una cristiana. Tenemos que tomar el camino correcto, y nuestro camino correcto es decisiones eternas. En el versículo 22 leemos: desháganse de la vieja naturaleza, desechen su antiguo ser, pongan lejos de ustedes todo lo de su conducta pasada, desvístase, quítese ese viejo ropaje de pecado y de frustración. Yo no sé, ni pretendo saberlo, cuánto de su conducta pasada usted no ha podado en su vida, o no usted le ha permitido al Señor que puede de su vida. Porque el hecho de que muchas personas estén en la iglesia no implica que son cristianos. Como tampoco si yo estuviera en un garaje es que soy un carro. Entonces por eso nosotros tenemos que meditar cómo es nuestro andar en Cristo. ¿Cómo vamos caminando en Cristo? Si nos hemos quitado el saco del pecado y lo hemos apartado para continuar en nuestro desierto que llamamos vida, apropiándonos y vistiéndonos de lo que Dios ha provisto en Cristo para nosotros. Y esto es muy importante entenderlo, porque somos nuevas criaturas. Y muchos no sabemos el versículo, ¿verdad? Somos nuevas criaturas. Pero del dicho al hecho hay un trecho. Dios resplandeció en nuestros corazones para que conociéramos su gloria que resplandece en el rostro de Jesucristo. Somos personas nuevas, somos hechura suya, renovadas, parte de su nueva creación. Somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús, dice la palabra, para buenas obras. Somos gente renovada. Y por lo tanto, entonces debemos de testificar como tal. Y no dejar resucitar al hombre viejo, de nuestras iras, de nuestros enojos. Pablo dice, dejando atrás la vida pasada del viejo hombre. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que arrancar esas raíces que han sido puestas, de esa semilla que ha sido sembrada en cada uno de nosotros, en la vieja naturaleza. Tenemos que arrancarlas, sacar esas raíces. Algunas de esas raíces anteriormente que teníamos, éramos dominados por los vicios. Muchos han testificado de cómo la droga los llevó a diferentes cosas. Pero hoy puede hablar de una vida transformada por el Evangelio, no una vida transformada en nuestras propias fuerzas. La raíz de la falta de fuerza de voluntad, de la falta de carácter, de la falta de decisión y de firmeza. ¿Cuántos de nosotros éramos endebles? A todo decíamos que sí, y sobre todo aquello que complaciera nuestra carne. No teníamos carácter, no teníamos firmeza, nos dejábamos llevar para acá y para allá. No éramos gente que podíamos pensar independientemente, muchos de nosotros, porque no teníamos ese carácter. Dominado por pasiones vergonzosas.
Yo no sé cuántos amanecieron en un caño una vez por la pasión del licor y no les importó. Otra raíz que teníamos era el deseo siempre de pecar. Siempre estábamos dispuestos a hacer lo malo. Siempre estábamos dispuestos a hacer lo malo. Ante todas las situaciones nos marcaba una actitud derrotista. Yo no puedo, no sé si voy a poder. Y siempre estábamos en esas condiciones. Dentro de todo esto nos cobija una gran irresponsabilidad también. Éramos irresponsables. Era gente en la que no se podía confiar muchos de nosotros. Otra raíz era que estábamos llenos de deseos engañosos. Y con esto quiero decirle, por ejemplo, el que me la hace me la paga. Y alimentábamos nuestro corazón contra aquellas personas que algo nos hubieran hecho. Y buscábamos cómo, decimos nosotros, sacarnos el clavo. Cómo nos desquitábamos. Y éramos buenos para maquinar, ¿verdad? Yo me jactaba de tener una lengua filosa, sin decir malas palabras porque nunca pues fue pero me jactaba de que podía dar buenas respuestas que hicieran resentir el corazón de las personas cuando alguien me hacía algo, lleno de deseos engañosos. Cuando no estamos caminando en la verdad, cuando no estás caminando en la verdad y solo piensas de acuerdo con tu mente racional, tu mente no ha sido regenerada. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando una mente no está regenerada? Tendrás deseos y esos deseos serán el origen para que seas manipulado y controlado por el enemigo. Cuando a todo le metes pensamiento, cuando a todo le metes razón, estás abriendo una puerta para que el enemigo se introduzca y pueda controlarte, pueda manipularte, hacer cosas que no convienen. Y qué bueno es tener en ese tiempo un buen amigo en el que uno le pueda decir: vieras que fulano de tal me hizo tal cosa y estoy que me lleva, ¿verdad? Y que ese amigo le pueda decir: brother, tranquilo, él pertenece a la iglesia de Dios. Él fue comprado por la sangre de Jesucristo. La palabra dice: no maldigáis, bendecid. Y empieza usted, la palabra, el Espíritu Santo, a moverle sus entrañas para que usted adopte una posición de bendición, de agradecimiento a Dios, de Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? Y si no aprendo nada, por lo menos aprendo un poco más de mansedumbre y humildad, porque el ego es nuestro peor enemigo, nosotros mismos. En lugar de caminar en la verdad, vamos a caminar entonces en el engaño y en la falsedad. Por eso tenemos que estar bien afianzados en Cristo. Versículo 23. Renovémonos en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que renovar nuestros pensamientos, tenemos que renovar nuestras actitudes, aún hoy, como cristianos. Tenemos que estarnos haciendo un overhaul de cómo estamos pensando, de cómo estamos actuando. Muchos tienen muchos problemas en su mente porque o desconocen su posición y autoridad en Cristo. Y olvidan que Satanás es hábil para engañar a través de la mentira. Y Satanás no se le va a presentar a usted como un carambas con cachos y cola. No. Usted sabe cómo el enemigo actúa. Olvida que Satanás es muy hábil para engañar a través de mentiras. Mentiras como el temor. Usted ha sentido temor y qué miedo a hacer tal cosa. La agresividad. Yo no me dejo de estas cosas. Es que no sabe quién soy yo. Hostilidad. Culpabilidad. Ay, es que mi hijo anda así por mi culpa.
porque yo antes fui esto y esto y esto. El rechazo, mi papá no me ama, mi mamá, a mí nadie me quiere, donde quiera que voy me rechazan. Ustedes han oído ese tipo de gente lastimera que necesita conmiseración. Reprenda eso en el nombre del Señor. Esa no es su posición en Cristo. Esas son mentiras y mentiras del enemigo, porque él necesita y quiere tenerlo esclavizado. A él no le preocupa si usted viene a la iglesia. Él necesita tenerlo esclavizado, que su mente no sea transformada, que su mente no sea renovada. Esa es la estrategia que él usa para esclavizarte. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas presenta esta enseñanza para confrontarnos y para que recapacitemos sobre nuestras propias vidas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Está siendo aplicado y eficiente en buscar el conocimiento de la palabra de Dios o la estás relegando y menospreciando? ¿Estás dispuesto a tomar en serio tu responsabilidad de conocer y obedecer la voluntad de Dios o estás siendo negligente en su compromiso con Él? Creo que hemos hablado mucho de esto, de negligencia, de ser parcos en el conocimiento de la palabra. Porque esto no se basa en lo que yo pueda gritar o decir. Esto se basa en un conocimiento de la palabra de Dios con un propósito. Esta enseñanza de Oseas es un llamado a la responsabilidad de buscar y compartir el conocimiento de la palabra. Oiga lo que dijo, oiga lo que dije, de buscar y compartir el conocimiento de la palabra. ¿Por qué esto? Porque hay una instrucción de parte del Señor: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pregunto, no conteste, nada más conteste usted. La iglesia como tal está cumpliendo esa función. Nos está interesando como iglesia las almas que se están yendo al infierno, o simplemente no nos ha interesado el fulano que vive a la par de mi casa, el que me encuentro en el camino, el de mi trabajo, el de la universidad, el del colegio, no sé, los ámbitos o entornos donde usted se mueva. ¿Te está importando realmente si esa persona se está yendo al infierno? Tu compromiso es compartir el conocimiento de la palabra, predicarle a las almas, no convertirlos. No es convertirlos. Usted, su única función es sembrar un versículo bíblico, una palabra de Dios en el corazón de una persona o en su mente, y el Espíritu Santo es el que se encarga del resto, porque la palabra nunca regresa vacía. Nuestra función es predicar, nuestra función es hablarle, decirle. Esa es nuestra función. Por eso tenemos que buscar y compartir el conocimiento de la palabra de Dios, que es lo que nos dice Oseas. El conocimiento de la palabra entonces es esencial para la sabiduría, para la obediencia que Dios espera de usted. Si usted no sabe cuáles son sus límites, usted se los va a brincar. Es lo mismo con el chiquito en la casa. Si los papás no le dicen cuáles son los límites, el muchacho va a llegar a la hora que le dé la gana. Por eso tenemos que poner límites en nuestros hogares. Por eso el Señor nos dice que tenemos que ser obedientes a su palabra, y para ser obedientes a su palabra tenemos que conocerla. Debemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida diaria y vivir según la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 2:11 nos dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues conocemos sus maquinaciones. Entonces, Satanás no se va a poder aprovechar de usted cuando usted tiene conocimiento de la palabra. Tenemos que estar apercibidos para que Satanás no gane ventaja,
Pues una de las principales defensas del creyente contra los ataques de Satanás es estar consciente de sus continuos esfuerzos para aventajarnos y alejarnos de la comunión con Dios. Pregunto, ¿usted es consciente de que está en una guerra permanente contra el adversario? ¿Usted se ha dado cuenta que está en una guerra? Siquiera se pone la armadura de Dios. Siquiera sabe lo que es la armadura de Dios. Siquiera conoce que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Estamos en una guerra. Y no es un tiempo de confort, no es un tiempo de reposo, es un tiempo de clamar, de pelear la buena batalla de la fe, de reprender al enemigo. Y esto no podemos olvidarlo. Estamos en una guerra contra Satanás y para lograr nuestra libertad en Cristo tenemos que resolver nuestros conflictos personales y espirituales con un arrepentimiento genuino, sustentado en nuestra fe en Dios. Ya no es tiempo, iglesia, de tener sentimientos de culpabilidad, de tener pensamientos del yo no puedo, de es que me da vergüenza, de es que yo no nací para predicarle a alguien o hablarle a alguien de Cristo. No es tiempo de eso. Estamos en una guerra. No deje que el enemigo lo cobije con mentiras, con destrezas. Estamos en una guerra. Repréndalo, aléjelo. ¿Qué pasa si Jesucristo se hubiera dejado tentar con aquellas palabras que le salió el enemigo cuando estaba en el desierto y no hubiera tenido la respuesta adecuada? ¿Quién sabe dónde estuviéramos usted y yo? Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros pensamos, nosotros tomamos decisiones, aunque nuestra capacidad de razonar es limitada. No podemos entender a Dios mediante un razonamiento, no podemos meter a Dios en nuestro pensamiento, porque Dios tiene algo más. Dios es ilimitado. Tiene usted que depender de la revelación divina. Muchas cosas usted no las va a entender ni pretende entenderlo. Solamente con la revelación divina es que usted puede entenderlo. Los caminos y los pensamientos de Dios son demasiado altos con respecto a los nuestros. Dios es Dios. Aunque muchas veces hemos querido bajarlo a nuestro nivel y decirle haga esto, haga esto, haga esto, haga esto y esto. Hemos querido humanizar a Dios. Porque hemos olvidado la soberanía y la majestad de estar delante de su presencia. De quitarnos el orgullo, de quitarnos el sombrero de la vanidad, de quitarnos el sombrero del egoísmo. Estamos en la presencia del soberano. Hemos olvidado eso. Hemos tomado la casa del Señor, lo que hemos dedicado al Señor, para simplemente hacer lo que nos da la gana. Yo no sé de dónde dice que Dios cambió, que hoy Dios se hizo alcahueta, que ya hoy Dios no tiene su majestad, que hoy dejó su corona. Solo encuentro que Jesucristo se despojó para venirme a salvar, pero regresó y hoy se mantiene en su soberanía, en su majestad, en su gloria, y hay que honrarle y darle toda honra al único y sabio Dios. Y único es único, no hay otro. Entonces podemos entender
lo que Dios quiere de nosotros solamente teniendo contacto con su palabra, mediante la revelación divina a través del Espíritu Santo, vamos a entender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios, hacia dónde quiere guiarnos, cuál es el propósito del Señor. Por eso el proverbista nos dice: fíate de Jehová, confía en el Señor. ¿Cómo? Con todo tu corazón. Métale corazón a creerle a las promesas de Dios. Y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia inteligencia, en tu propia opinión. Reconozcámoslo en todos nuestros caminos y Él enderezará tus veredas. Él va a enderezar nuestras caminos. ¿Ustedes creen que la unidad es buena? La unidad en Cristo es buena. Pero la unidad para hacer la Torre de Babel no era buena. Entonces hay unidades que no son buenas. Una unidad para dividir una iglesia no es buena, pero la unidad en Dios. Entonces hay cosas que parecen que están bien, pero ¿será el propósito de Dios? ¿Será lo que Dios quiere? Y de eso nos hemos olvidado, saber si es la voluntad de Dios. Y solamente sometiendo a la voluntad de Dios, vamos a través de Dios a enderezar nuestros caminos. Él va a enderezar nuestras veredas. El hombre viejo ha adquirido pensamientos contrarios a la palabra del Señor. Por eso tenemos que derribar todos los argumentos y toda la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Tenemos que olvidarnos de nosotros. El compromiso de obedecer a los propósitos de Dios tiene que ser fuerte y relacional. Y cuando digo relacional, tiene que ver con la intimidad que usted tiene con Dios. De lo contrario, el hombre viejo merma ese compromiso hasta llegar de nuevo a la autonomía espiritual, a confiar en sí mismo. Usted tiene que acoger el propósito de Dios y así se estará alejando de acomodarse a sus propios planes para administrar su vida. Y ya como el tiempo apremia, vamos a correr un poquito. ¿Cuáles pensamientos que usted tiene son afectados por algunos enemigos? Piense, por la carne. La carne está entrenada para vivir en independencia, en autonomía, separada de Dios. Está entrenada para subsistir y tener éxito en función de nuestras propias habilidades, de nuestros propios recursos. Yo todo lo sé. Yo fui a la universidad, tengo un doctorado, tengo una maestría. ¿Y eso de qué sirve? Si lo pongo a la sabiduría de Dios, si lo pongo a la par de Dios. Pero la carne es lo que me dice: sea independiente, sea autónomo. Usted estaba programado para hacer lo malo. Y usted trajo todos esos defectos a Dios, a Cristo. Pero cuando abraza la nueva fe, su deseo tiene que desaparecer porque usted obedece y vive la palabra de Dios. Otro elemento que conduce nuestros pensamientos, nuestra ubicación dentro de este mundo, en el ser humano, es el mundo. El mundo influye en sus pensamientos y sus acciones y interviene de diferentes maneras. Y una de ellas es a través de la comunicación. Cuando usted va al teatro, cuando usted ve ciertas películas, se abren puertas en algunas de ellas. Las redes sociales, las modas, todo ese tipo de instrumentos que usa el mundo, tenemos que tener cuidado, porque nos van a mermar nuestra espiritualidad para conducirnos nuevamente a donde empezamos, al hombre viejo. Otro enemigo que tenemos es el diablo, el Dios de este mundo. Él siempre va a estar dispuesto a influenciarnos porque su fin es oponerse de manera consistente a la palabra de Dios. Y lo podemos observar en el huerto del Edén. El padre de mentira le tentará, le tratará de seducir, le tratará de engañar como lo hizo con Eva.
La palabra del Señor dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero para que el diablo huya, usted tiene que someterse a Dios. Y aún así, Satanás es incansable y persistente en buscar provocar su caída. Usted le tapa un hueco y él va por otro hueco. Él es insistente, persiste en el objetivo y él no se cansa. Él no se cansa. Él es incansable. Por eso tenemos que estar apercibidos. Tenemos que estar apercibidos contra falsos profetas, falsos maestros que hoy pululan por todas las redes sociales. Oiga, hay una gente que se tiene un nudo ciego. Yo no sé si usted sabe qué es un nudo ciego, ¿verdad? Pero era un nudo que en mi tiempo de carajillo hacían, ¿verdad? Y usted no le encuentra forma de nada. ¿Por qué? Porque esta gente está agarrando de todo lado, está incorporando en su pensamiento un montón de ideas extrañas, porque han abandonado la palabra del Señor y es más fácil estar agarrando todas las ideas de donde salgan. Pero que su maestro sea el Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar apercibidos con esas personas que atentan desde la perspectiva satánica para confundir nuestra relación con Dios y hacer resurgir el viejo hombre en nosotros. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Estoy viendo el reloj, no se preocupe. Ahora bien, con la mente renovada, ¿ahora qué pasa? Nos vestimos del nuevo hombre. Vestidos del nuevo hombre, dice el versículo 24. La vida cristiana, más que vaciar, muchas veces pasamos toda la vida deseando sacar esto, sacar el otro, esto no me sirve, esto aquí, ¿verdad? El montón de cosas malas. Pero la vida cristiana, más que vaciar, consiste en llenar. Cuando usted empieza a llenarse de la palabra, cuando usted empieza a ser enseñado por el Espíritu Santo, entonces usted empieza a reflejar la vida de Jesús, que es justicia y es santidad. Y cuando usted se dio cuenta, aquellas cosas malas, aquellas cosas negativas van dejándose de lado. Pero tenemos que empezar a llenarnos. Tenemos que empezar a llenarnos. Porque hay veces nos agotamos tratando de dejar, se lo digo por mi experiencia, un vicio. Pero cuando nos empezamos a llenar de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, Él va haciendo la obra en nosotros. Él va eliminando toda esa. Pero tenemos que hacer la tarea, muchachos. Hemos nacido de nuevo y tenemos una vida eterna y tenemos que caminar por esa senda. El que dice que permanece en Dios debe vivir como Jesús. El que dice que permanece en Dios debe vivir con Jesús. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha capacitado para vivir en justicia y santidad de la verdad. Medite profundamente usted en la vida de Jesús y siga su ejemplo. Algunas cosas en las que podemos ver a Jesús o podemos pensar en Jesús, en carácter. En carácter. Y ahí en el mismo lugar, en Efesios 4, siguiendo la lectura, usted encuentra en carácter un ejemplo. Si se enojan, no pequen. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. Quítense de ustedes amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Y sabe cómo se quitan muchas de estas cosas? Dando gracias a Dios en todo. Dando gracias a Dios en todo. Otro ejemplo de Jesús es en palabras. Dejemos la mentira. Oiga, ¿cuántos tienen el vicio de la mentira? Y se nos olvida que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Cierto? Se nos olvida. Aunque lo sabemos, lo podemos repetir. Los mentirosos no heredarán, pero andamos con la mentira en la boca. Se nos ha hecho un vicio estar mintiendo.
Ay, ¿cómo le digo? Voy a ver qué excusa le... Es mentira. Tenemos que ser verdades. Tenemos que hablar verdad. Evitemos las conversaciones pecaminosas que nuestras palabras edifiquen y sean de bendición para los que escuchan. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que hablar bendición para otras personas. Responsables. Muchos de nosotros somos irresponsables. Dice que tenemos que trabajar honradamente, y póngale usted el significado a la palabra honrada, muy extenso, ¿verdad? Desde llegar temprano hasta cuidar los bienes y los activos de una empresa, y además de eso ser generosos con otros. Espirituales, no den lugar al diablo, no contristen el espíritu. Y todo eso está ahí en el libro de Efesios capítulo 4. Pablo nos exhorta entonces a vivir vidas santas. Romanos 13:14 dice: vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tenemos que estar unidos e identificados con Cristo, que imitemos su vida como un modelo a vivir, valga la redundancia, como un modelo a seguir. Adoptemos sus principios y obedezcamos sus mandamientos, y para que nosotros podamos llegar a ser como Él es. Concluyo. Muchas personas tienen el corazón tan petrificado que ya no distingue que están pecando. Personas tan dominadas por el pecado que han perdido la vergüenza y la decencia. Personas sumergidas en sus deseos, que no les importa los demás, ni si los están perjudicando, y cuya inocencia destruyen con tal de satisfacer sus deseos lujuriosos. Hoy, en este tiempo, eso es pan de todos los días. Estos son los pecados de un mundo sin Cristo. Por esto el creyente tiene que romper con el mundo y todo lo que tenga que ver con sus prácticas. Pablo nos exhorta a despojarnos de nuestra manera pasada de vivir, como cuando nos quitamos una ropa vieja y llena de mugre. Tenemos que asumir la nueva vida en Cristo, despojarnos de esos pecados, asumir la integridad y santidad que solo Dios nos puede dar. Muchachos, si usted viene vestido, si usted viene de trabajar donde ha batido barro y viene lleno de barro hasta las orejas, usted no puede quitarse solamente la ropa y ponerse una camisa nueva y un pantalón nuevo. Usted tiene que bañarse. Y la palabra de Dios es el agua que nos limpia. La palabra de Dios es el agua que nos limpia. ¿Le parece si se pone sobre sus pies, por favor?